El hombre es malo por naturaleza, a menos que necesite ser bueno. A lo largo de la historia, la humanidad ha mostrado una preocupante tendencia a la crueldad. A menudo somos fríos, egoístas y actuamos con crueldad, incluso cuando ello no nos reporta ningún beneficio. John Stuart Mill dijo una vez: "Lo único que necesitan los malos para conseguir sus objetivos es que los buenos se queden de brazos cruzados". Esto significa que en momentos de gran injusticia, solo un pequeño grupo de personas comete los actos terribles. Sin embargo, estas personas suelen conseguir actuar porque la mayoría de los demás deciden no hacer nada para impedirlo. ¿Cuántas veces ocurren grandes injusticias porque decidimos ignorarlas o permanecer en silencio? Tolstoy creía que la mayoría de las veces sabemos lo que está bien y lo que está mal. Eso se debe a que no nos pasamos el día pensando en difíciles dilemas filosóficos o éticos. En lugar de eso, vivimos basándonos en un sentido común de la moralidad, que suele guiarnos para hacer lo correcto. Aunque no estoy seguro de que Tolstoy tenga razón, si es así, eso sería una gran desventaja para los demonios, ¿no crees? En Cartas de un diablo a su aprendiz, de C.S. Lewis, el personaje de Screwtape, un demonio experimentado, ofrece una interesante visión de la maldad cotidiana. En el libro, C.S. Lewis describe cómo Screwtape da consejos a su sobrino Ajenjo para alejar a un hombre supuestamente de Dios y de la bondad, hacia el error y la crueldad. Screwtape explica que, aunque los demonios no puedan convencer a una persona de que algo moralmente incorrecto está bien, pueden hacerle sentir que la moralidad no es importante. A menudo nos atraen las ideas porque parecen útiles o impresionantes, más que porque realmente creamos en ellas racionalmente. Por eso, Screwtape recomienda a Ajenjo que haga creer al paciente que las reflexiones sobre la moral, Dios o la ética no tienen ningún valor práctico, que son cosas lejanas e irrelevantes. Screwtape insiste en que bajo ninguna circunstancia el paciente debe pensar profundamente en lo que está bien o mal. En su lugar, debe centrarse solo en lo que parece práctico o urgente. Si el paciente empieza a reflexionar sobre cuestiones morales o religiosas, Ajenjo debe distraerlo, dirigiendo su atención hacia cosas sencillas e inmediatas, como lo que va a comer en el almuerzo o las preocupaciones rutinarias del día. La idea es hacer que la gente sea indiferente a todo lo que implique valores o principios. Pueden decir que creen en algo, pero si no lo ponen en práctica, es como si esos valores ni siquiera existieran. El objetivo de Screwtape en sus directrices es asegurarse de que los humanos nunca se comprometan realmente con ninguna postura ética. Al final, terminan actuando como si no creyeran en nada, sin siquiera darse cuenta. No es necesario que una persona rechace por completo sus valores morales. Basta con que se desvíe de ellos repetidamente, sobre todo cuando surgen dificultades para seguirlos. El razonamiento es sencillo. Cuanto menos piense alguien en lo que está bien o mal, más fácil será que otras preocupaciones se encarguen de ello. Para Screwtape, esto funciona bien porque, en el fondo, mucha gente no se siente muy entusiasmada con sistemas de valores rígidos desde el principio. Este punto me parece interesante, porque me doy cuenta de que a mí también me pasa a veces. Como a la mayoría de la gente, me gusta pensar que soy alguien que tiene valores y que, en general, intenta ser lo más amable posible. Pero puedo pensar en varias ocasiones en las que he sido menos amable de lo que podría haber sido, simplemente porque estaba de mal humor o tenía emociones difíciles en ese momento. Aunque C.S. Lewis habla principalmente de cómo podemos alejarnos de nuestra relación con Dios a causa de las preocupaciones cotidianas, creo que esta idea puede ir más allá. A menudo, sin darnos cuenta, dejamos que nuestros valores parezcan menos importantes, como si fueran algo que pudiéramos ignorar cuando nos enfrentamos a dificultades o presiones de la vida real. Incluso quienes no creen en Dios pueden sentir el peso de ignorar sus propios valores. Cuando estas personas actúan en contra de lo que creen, la culpa puede ser tan grande que parece imposible de soportar. Pueden acabar convirtiéndose en alguien a quien ya no reconocen, y eso puede ser tan doloroso como cualquier castigo imaginado.
cómo nuestras influencias han moldeado nuestros valores. Aunque el cristianismo suele valorar el libre albedrío y la autonomía del alma humana, C.S. Lewis dedica buena parte de su obra a mostrar cómo el círculo social y el entorno de una persona pueden influir en su mente y alejarla de sus valores. Al principio, Screwtape comenta que el Chionwais pasa mucho tiempo con un amigo que es materialista. Más tarde, los demonios se encargan de que se relacione con un grupo de personas de la alta sociedad que se consideran sofisticadas e intelectualmente superiores. El paciente quiere impresionar a estos nuevos amigos, así que empieza a repetir lo que dicen. Cuando apoyan ideas moralmente erróneas, él simplemente está de acuerdo o suaviza su propia opinión, sin cuestionar ni adoptar una postura clara. Screwtape quiere que desarrolle una especie de doble personalidad, que rece en la iglesia y se vea a sí mismo como un buen cristiano, pero que en la cena con sus nuevos amigos desprecie los mismos valores que dice defender. Este estado mental, una combinación de autoengaño e hipocresía, es muy útil para los demonios. Poco a poco, el paciente se aleja de sus valores y empieza a actuar según lo que más le conviene en cada momento, sin darse cuenta, hasta que, un día, ya no sabe lo que está bien o mal, solo lo que le es útil. Esto le convierte en alguien guiado por la conveniencia moral. Y como a menudo es más fácil ser cruel que amable, es más fácil llevarlo a la brutalidad. Screwtape explica que uno de los estados mentales más útiles para que un demonio siembre en una persona es la frivolidad, es decir, la incapacidad de tomarse en serio cualquier asunto, moral o de otro tipo. Hay que animar al paciente a sumergirse tan profundamente en el sarcasmo y la ironía que acabe olvidando en qué cree y deje de importarle lo que es verdad. Lo más aterrador de todo esto es que, solo porque estemos rodeados de buena compañía, no significa que estemos a salvo de ser influenciados. Este pensamiento de C.S. Lewis muestra que el orgullo no es solo un defecto aislado, sino el hábito de pensar demasiado en uno mismo. Esto tiene sentido, ya que los demonios en la obra de Lewis utilizan las relaciones sociales para debilitar gradualmente los valores de sus víctimas, fomentando divisiones internas y actitudes egoístas. En lugar de sentirse humillado por convivir con personas a las que admira, el paciente empieza a despreciar a quienes no forman parte de su círculo social. Sus amigos de la alta sociedad dividen su mente en dos. Por un lado, lo que él cree que es correcto. Por otro, cómo actúa para encajar. Esta división interna es un reflejo de la separación que hace entre los que están ata y los que están de su círculo. A menudo buscamos en los demás ejemplos de cómo debemos comportarnos. Por eso es importante prestar atención a las personas con las que pasamos nuestro tiempo, sobre todo si notamos que poco a poco nos hacen más fríos, egoístas o crueles. Sin embargo, Lewis también advierte de que incluso las amistades basadas en virtudes pueden acabar estimulando nuestro peor lado si no están bien encausadas. Subraya que el sentimiento de superioridad sobre los demás ha sido, y sigue siendo, la raíz de muchas atrocidades históricas, así como del mal que vemos en la vida cotidiana. Este falso sentido de autosuficiencia moral permite a las personas hacer cosas terribles mientras siguen creyendo que tienen razón o que son buenas. Sin darnos cuenta, podemos acabar traicionando nuestros propios valores y perjudicando a los demás, todo por culpa de ideas engañosas de que somos mejores o superiores. Quiero hablar más de esto porque el libro Cartas de un Diablo a su aprendiz hace algunas observaciones brillantes sobre cómo podemos engañarnos a nosotros mismos, haciéndonos creer que todavía seguimos nuestros valores, incluso cuando hace mucho tiempo que no los ponemos en práctica. En las Confesiones, San Agustín describe la maldad como una forma de ignorancia. Cuenta cómo, antes de su conversión, su vida estaba llena de placeres que parecían satisfactorios, pero que estaban vacíos. Estos placeres le impedían sentirse realmente realizado, sobre todo en comparación con la gloria espiritual que encontró después. Este tema también es muy importante para C.S. Lewis. En sus cartas, explora cómo la fantasía y la ilusión pueden sustentar la crueldad y alejar a las personas de la bondad. En una de sus cartas, Screwtape explica que el ser humano se compone de tres partes principales: fantasía, intelecto
y voluntad. Gran parte de los consejos de Screwtape se centran en asegurar que las cosas buenas permanezcan solo en el reino de la imaginación, mientras que los malos sentimientos como la crueldad, el egoísmo y la falta de amabilidad se apoderan de las acciones y la voluntad de una persona. Por ejemplo, Screwtape sugiere que el paciente imagine grandes actos de bondad, como convertirse en un líder espiritual admirado o donar toda su fortuna a la caridad después de su muerte. Sin embargo, estas ideas deben mantenerse como sueños lejanos, algo que nunca se realizará, pero que sin embargo captura la imaginación de la persona, haciéndole sentir que ya está siendo buena, incluso sin actuar realmente. Estas fantasías hacen que las personas crean que ya han alcanzado sus objetivos sin actuar realmente. Mientras tanto, Screwtape fomenta el mal humor y el orgullo, convirtiendo la bondad en algo solo interesado. Es más, Screwtape anima a la gente a verse a sí misma como intelectualmente superior, despreciando las opiniones de los que piensan diferente. Como dice Screwtape, que se consuele imaginando que ya ha hecho una cantidad gigantesca de bien al mundo, o que sin duda lo hará en el futuro, que son 1000 brutalidades insignificantes comparadas con la grandeza de sus fantasías benévolas. Este es un verdadero golpe de genio maligno de Screwtape. Screwtape entiende que la gente puede ser fácilmente engañada haciéndole creer que son naturalmente buenos, incluso cuando hay poca evidencia de ello en sus acciones diarias. Quiere que imaginemos que somos bondadosos por naturaleza, aunque seamos crueles con la gente que nos rodea. Debido a estas fantasías acabamos ignorando las pequeñas crueldades de la vida cotidiana. Por ejemplo, si gritamos a alguien en una tienda o somos groseros con un amigo, ya no nos parece importante. Esta forma de pensar aleja las ideas del bien y del mal de nuestra vida real, haciéndolas parecer teóricas y sin relación con nuestras acciones cotidianas. Perdemos de vista la antigua idea de que nuestras virtudes se demuestran por lo que hacemos, y no solo por lo que creemos ser. Esto es exactamente lo que quieren los demonios, porque las fantasías nos impiden reflexionar sobre cómo estamos viviendo y darnos cuenta de nuestros errores. En lugar de reflexionar sobre nuestras actitudes, utilizamos nuestra mente para justificar un comportamiento cruel y nuestras fantasías para imaginar que somos bondadosos. Así, no vemos el impacto real de nuestras acciones y permanecemos atrapados en este ciclo de autoengaño. En el libro Cartas del Diablo a su aprendiz, se explica que cuando las personas tienen un momento de epifanía y se dan cuenta de sus errores, suelen pasar de creer que son buenas a caer en la desesperación total. Pasan tanto tiempo considerándose moralmente correctos que, cuando se dan cuenta de que no es cierto, acaban yéndose al otro extremo. Como Satán en el paraíso perdido de Milton, pueden decidir que es mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. Esto significa que, como piensan que han hecho demasiado mal como para cambiar, empiezan a creer que no hay vuelta atrás. Con este pensamiento, muchos acaban aceptando su propia crueldad y dejan de intentar mejorar. Esta idea de la luz es muy innovadora, ya que muchos estudios sobre el mal se centran solo en las grandes atrocidades. Sigmund Freud, por ejemplo, exploró cómo los conflictos internos y los deseos reprimidos pueden conducir a un comportamiento destructivo, mientras que Albert Camus reflexionó sobre cómo el absurdo y la falta de sentido de la vida pueden empujar a las personas hacia filosofías nihilistas o elecciones desesperadas. Sin embargo, C.S. Lewis aborda otro tipo de mal, el que es más común, más cercano a nosotros, el tipo de crueldad que cualquiera puede practicar a diario. Pequeños males, grandes consecuencias. En un pasaje sorprendente, Screwtape explica que no importa si alguien es condenado al infierno por cometer grandes pecados o por una serie de pequeñas maldades. Al final, el resultado es el mismo. Con esto, Lewis nos recuerda algo incómodo. Nuestras pequeñas crueldades cotidianas son tan reales como las grandes atrocidades que han marcado la historia. Por ejemplo, gritar a alguien en el tráfico, ignorar una llamada de auxilio porque tienes prisa, o incluso hacer un comentario sarcástico sobre un compañero en el trabajo. Estos pequeños actos pueden parecer insignificantes, pero acumulados conforman quiénes somos y cómo impactamos en los demás. Esto nos lleva a reflexionar.
¿Somos realmente tan buenos como creemos ser? ¿O permitimos que nuestra bondad sea más teórica que práctica, mientras toleramos pequeños males en nuestras acciones cotidianas? Sin embargo, en la última carta de Screwtape a Wormwood, este se muestra lleno de ira y frustración. Screwtape regaña a Wormwood por dejar escapar a su víctima. Ahora, la mente de la víctima está protegida por Dios, y los demonios ya no pueden alcanzarla. Aquí, Lewis subraya su mensaje principal. La gracia de Dios es lo que salva a las personas y las ayuda a resistir la tentación. Incluso para quienes no creen en Dios, esta idea aporta una importante reflexión. El primer punto de Lewis es que nunca es demasiado tarde para cambiar, ya sea en términos religiosos o seculares. Reconocer nuestras pequeñas fechorías puede ser doloroso, pero es el primer paso para transformarlas. Lewis eleva el impacto de las acciones cotidianas relacionándolas con las fuerzas del bien y del mal, mostrando que incluso las elecciones más simples tienen gran importancia. El hombre, ahora protegido por Dios, no ha realizado ninguna de las grandes hazañas heroicas que solía imaginar en sus fantasías. En lugar de ello, se dedica a practicar la simple bondad, rezando por su alimento diario y por la fuerza para hacer el bien en las próximas horas. Se ha transformado en una impresionante combinación de normalidad y santidad. Antes, era un reflejo de las pequeñas crueldades que vemos cada día. Ahora, representa la bondad ordinaria. Es como la persona que te da un billete de metro que ya no vas a utilizar, o el desconocido que se detiene en la calle para preguntarte si estás bien. Así como el camino al infierno está pavimentado por pequeños pecados, el camino al cielo se construye con pequeñas y humildes virtudes. Este es un mensaje muy alentador en Lewis, que sirve de contraste perfecto con la discusión anterior sobre el impacto del mal cotidiano. No podemos ignorar el hecho de que, para Lewis, Dios desempeña un papel esencial en la explicación de la bondad cotidiana. Esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Qué hace falta para resistir la tentación del mal y permanecer firmes ante situaciones que nos empujan hacia opciones equivocadas? La respuesta está en la responsabilidad personal. Esta reflexión nos lleva a la incómoda verdad que destaca Lewis. Todos llevamos dentro el potencial tanto del bien como del mal. Somos seres llenos de contradicciones, capaces de actos heroicos y de una profunda crueldad. Elegir entre estos dos caminos no es algo que hagamos una vez. Es una lucha constante a la que nos enfrentamos cada día. La luz nos invita a ver esta dualidad en nuestro interior, a comprender que el mal no está solo en lugares lejanos o en monstruos, sino también dentro de cada uno de nosotros. Reconocer esta verdad y aceptar que tenemos capacidad para ambas cosas nos ayuda, como diría Carl Jung, a tener más control sobre nuestras elecciones y a tomar decisiones que reflejen nuestra verdadera esencia. Esta conciencia no solo nos hace mejores personas, sino también más conscientes, preparados para actuar con intención en lugar de dejarnos arrastrar por las fuerzas situacionales. Es importante entender que la línea entre el bien y el mal no es solo una idea abstracta. Está presente en nuestras elecciones diarias. Saber esto te da un poder especial, algo que mucha gente no tiene. No eres una persona más que sigue a la multitud o cede a las presiones que le rodean. Al ser consciente de las fuerzas que pueden llevarte por el mal camino, adquieres la responsabilidad de utilizarlas a tu favor. Esta conciencia te da las herramientas que necesitas para resistir. Al final, no se trata solo de evitar el mal, sino de elegir activamente hacer el bien. Elegir el bien en las pequeñas decisiones. La elección entre el bien y el mal no se produce en un único gran momento, sino que se compone de una serie de pequeñas decisiones cotidianas. Cada vez que eliges defender lo que es correcto, cada vez que resistes la presión de los demás y reconoces la humanidad de las personas que te rodean, te enfrentas a las fuerzas que intentan alejarte de lo que realmente eres. Esta lucha no es fácil y no siempre será clara, pero es esencial. El autor deja claro que hacer el bien no es sencillo. A lo largo de las cartas, vemos ejemplos de personas que creen estar siendo cariñosas, pero en realidad solo están alimentando su propio orgullo o deseo de control. Para Lewis, desarrollar una preocupación genuina y constante por los demás es una tarea larga y difícil, pero merece la pena el esfuerzo. Si eres religioso,
Esto puede estar motivado por la esperanza de una recompensa en otra vida, pero incluso si no lo eres, practicar la bondad y la empatía contribuye a hacer de este mundo un lugar más tranquilo, sereno y amable para todos. La moral humana, y de lo fácil que es desviarse del camino de la bondad a través de pequeñas crueldades cotidianas, casi imperceptibles. Nos recuerda que el verdadero peligro no reside solo en las malas acciones, sino en las ilusiones que nos creamos para creer que somos mejores de lo que realmente demuestran nuestras actitudes. La línea que separa el bien del mal no es algo lejano o abstracto, está presente en cada decisión y actitud que tomamos, contribuyendo a conformar lo que somos. Lewis nos reta a reconocer esta dualidad en nuestro interior y a comprometernos con la bondad, no a través de grandes gestos heroicos o de una perfección inalcanzable, sino mediante pequeños actos de verdadera bondad. Estos pequeños gestos, sumados, pueden transformarnos tanto a nosotros mismos como al mundo que nos rodea,